Vamos a entrar a ver ahora la metodología para hacer las auditorías, en este caso, auditorías internas. Dentro de la metodología de auditorías internas, tenemos que considerar estos 6 pasos. Primero, la planificación y programación de la auditoría. Luego, la ejecución o la auditoría propiamente tal. La elaboración y análisis del informe de auditoría. Una vez que ya entregamos este informe, tenemos que ver las acciones correctivas y también las acciones preventivas que puedan surgir. A estas acciones se les debe hacer un seguimiento y finalmente un análisis crítico de la efectividad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la auditoría no es solamente el hecho de auditar, sino que parte con la planificación y programación y termina con el cierre y el seguimiento de la efectividad de los hallazgos. Partamos viendo algunos conceptos básicos de auditoría interna. Primero, ¿qué es auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Acá es sumamente importante destacar que se busca el cumplimiento. Nos estamos buscando no conformidades. Entonces, como auditores tenemos que ser capaces de entender el sistema y de buscar la conformidad del sistema. Puede ser que la empresa haya resuelto una necesidad de la norma de una manera que no es familiar para nosotros. Entonces tenemos que ser abiertos de mente y ser capaces de entender cómo lo hizo la empresa, cómo lo hizo el laboratorio, para poder ver si cumple con los requisitos de la norma. ¿Quién es el auditor? Es una persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Y el auditor líder es la persona calificada para dirigir y desarrollar una auditoría. El auditor líder está presente cuando hay más de un auditor. Entonces, un auditor pasa a ser auditor líder porque está liderando el proceso. El equipo auditor se entiende por uno más auditores que llevan a cabo una auditoría. Experto técnico es una persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia que se vaya a auditar. El experto técnico no audita, sino que acompaña y ayuda al auditor. Hay situaciones en que el auditor no tiene todas las competencias, entonces se hace acompañar de este experto para poder hacer una correcta auditoría. Competencia, habilidad demostrada para aplicar conocimientos y actitudes. Acá la competencia tiene que estar asociada a conocimientos, a experiencia, asociados a auditorías y también a lo que se va a auditar. Cliente, persona u organización que solicita la auditoría. Auditado, persona u organización sometida a una auditoría. Acá tener en cuenta que no siempre el cliente es el mismo que el auditado. Por ejemplo, si es una auditoría de segunda parte, que vamos a ver un poco más adelante, el cliente es quien solicita la auditoría a un proveedor, por ejemplo, que sería el auditado. Por ejemplo, un laboratorio podría solicitar a una empresa auditora que audite a un proveedor que le presta servicios de calibración. Entonces el cliente es el laboratorio de ensayos y el auditado es el laboratorio de calibración. Programa de la auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico, o sea, el programa anual de auditoría. Criterio de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. O sea, la norma en cuestión, las directrices, los procedimientos, el manual, distintos elementos que nos indican qué es lo que tenemos que auditar. Hallazgos de la auditoría.
Resultado de una evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios auditados. Importante, estos hallazgos pueden ser positivos o negativos, pueden ser fortalezas o debilidades. Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría. Por ejemplo, si es una auditoría de certificación o de acreditación, la conclusión de la auditoría puede ser la recomendación de la acreditación o de la certificación. Estos elementos son importantes para tener en cuenta porque aplican no solamente en auditoría. Verificación. Confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos especificados. O sea, se definen requisitos y verifico si se cumplieron. Simple. Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. La validación es más que la verificación, porque estoy validando que el objeto el cual estoy revisando cumple para el uso previsto. Y finalmente la revisión, actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. O sea, la revisión es el hecho de revisar asociado a algún objetivo o algún logro que yo quise ver si cumplía. Evidencia objetiva, datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Una no conformidad, incumplimiento de un requisito, así de simple. Acción correctiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. Entonces, la acción correctiva no es la corrección, sino que es la eliminación de la causa. Luego de hacer análisis de causa, yo elimino la causa. ¿Cuáles son los beneficios de efectuar auditorías? Primero, proveer elementos a la gestión de la empresa para apoyar el proceso de análisis crítico por parte de la gerencia. O sea, puede tomar decisiones de mejora producto de una revisión, que es la auditoría, que nos entrega elementos eh, que son objetivos y nos permite mejorar. Dar confianza al cliente, ya sea externo o interno, asegurando la validez de los resultados del laboratorio. Dar confianza al auditado en la buena conducción de su tarea y en su capacidad de satisfacer al cliente. Y verificar si las reglas están aplicadas y si éstas son pertinentes a los objetos planificados o propuestos. Hay tres tipos de auditoría. La de primera parte o interna, que es la que realizarán ustedes internamente en el laboratorio, que es realizada por la empresa en su propio sistema de gestión como información para la revisión por la dirección o también otro propósito. Las de segunda parte son externas, realizadas por el cliente o por una organización contratada para actuar en su nombre. Por ejemplo, una viña, que puede ser cliente de ustedes, contrata a una empresa certificadora para que los audite en algún punto o con respecto a alguna norma en específico. Y de tercera parte, que también son externas, realizada por un organismo externo, organización auditora independiente que provee acreditación, certificación o registro. En el caso de ustedes, son auditados por el INN. Esa es una auditoría externa, de tercera parte. Por tipo de auditoría, también existe la auditoría de adecuación, determinar si la documentación y los procedimientos asociados cumplen con los requisitos o los requerimientos de la norma aplicable. Y auditoría de conformidad, determinar si el sistema documentado está implementado y si es aplicado al personal. Entonces, por un lado tenemos las de adecuación, si la documentación del sistema está de acuerdo con la norma, y las de conformidad, si se está llevando a cabo el sistema de acuerdo a lo que se estableció. En el caso de las auditorías que tienen ustedes, son de las dos partes. Por un lado, si el sistema implementado cumple con la norma y de conformidad, si
se está llevando a cabo correctamente. Tenemos también auditorías desde el punto de vista del objeto o del objetivo, de sistema, evaluación del grado de implementación y operación del sistema de gestión establecido, de proceso, verificación del cumplimiento de instrucciones y procedimientos operacionales, más comúnmente utilizadas en procesos de producción e inspección, y de producto, utilizada para verificar conformidad del producto con sus especificaciones, evaluando la eficacia de los controles establecidos. Puede ser utilizada en varias etapas de la producción, siendo más comunes para productos finales. ¿Cuál creen ustedes que es la auditoría que van a hacer ustedes? De sistema. O sea, ustedes tienen que auditar su sistema de gestión. En el caso de procesos, se audita un proceso solamente. Y en el caso de productos, está asociado a la certificación de productos. Por ejemplo, los productos eléctricos están certificados de acuerdo a protocolos establecidos por la SEC. ¿Para qué efectuamos auditoría? Identificar hechos que permitan tomar decisiones gerenciales, evaluar la adaptación del sistema de gestión a los cambios tecnológicos y evoluciones estructurales de la empresa, para evaluar el resultado de los cambios en los objetivos comerciales de la empresa, evaluar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales, obtener información para preparar programas de mejoramiento, para mejorar la comunicación y la motivación, para levantar necesidades de capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. ¿Qué características debe tener una auditoría? Lo primero y lo más importante es que sean legítimas, o sea, que se hagan de forma veraz, que sean hechas de verdad, que sean planificadas y programadas, o sea, que haya un programa de auditoría que tenga varias auditorías en un periodo, por ejemplo, nuestro programa de auditoría anuales que tenga 2 auditorías, o nuestro programa de auditoría de 4 años que tenga 6 auditorías durante estos 4 años. Que sea un método, perdón, y que estén planificadas, o sea, cada una de estas auditorías debe tener un plan. No es que cada uno vaya a auditar lo que le parezca, sino que se deben planificar. Vamos a ver más adelante cómo se planifican las auditorías. Que sea un método consistente, o sea, que en el tiempo se siga la misma metodología. Que sean hechas por personal calificado, o sea, ustedes en este momento están tomando este curso para poder finalmente estar calificados para hacer auditorías internas. Que sea un proceso transparente, que no hayan cosas ocultas, que tenga un efecto de retroalimentación, o sea, de entregarle a la dirección del laboratorio la retroalimentación necesaria para hacer la mejora. Que no tengan un fin punitivo. En ningún caso las auditorías deben tener como objetivo castigar a alguna persona. Recuerden que las auditorías se hacen al sistema, no a las personas, pero se entrevistan personas porque el sistema no responde por sí solo. Entonces, si se encuentra una desviación, se debe entender que esta desviación es por una debilidad del sistema, no asociado a las personas. Y lo más importante es la independencia en relación con el área que se va a auditar. El auditor no puede auditar su propio trabajo. Entonces, más allá también considerar que no puedo auditar subalternos e idealmente no auditar a mi jefatura directa. Entonces tengo que velar por tener esta independencia para poder asegurar que se puedan detectar algunas desviaciones y que se puedan mejorar. ¿Qué es un sistema de auditorías? Disposiciones tendientes a organizar de manera sistemática y planificada la implementación y ejecución de las auditorías. O sea, tengo que ver cómo voy a planificar mis auditorías, cómo voy a generar un buen programa de auditorías, cómo la voy a llevar a cabo, cómo voy a hacer las entrevistas, cómo voy a emitir un informe. Entonces, tengo que estar organizado para poder llevar a cabo esto y que sea exitoso. También considerar el costo-beneficio de las auditorías. Yo podría pensar que la auditoría es muy beneficiosa para la empresa y voy a hacer una auditoría todos los meses.
pero ahí estoy incurriendo en un costo muy alto, ya que las auditorías ocupan tiempo y hay un desgaste también en hacer el seguimiento de todos los hallazgos. Entonces tengo que ver cuánto tiempo le voy a dedicar a auditar de tal forma que sus resultados sean un beneficio para la mejora dentro de la empresa. Y tengo que analizar entonces este trade-off entre costo-beneficio. También tengo que cuantificar las acciones. A ver, tengo que hacer una cuantificación para que las acciones de mejora que voy a hacer en torno a los resultados de la auditoría no sean más caras que el problema que estoy mejorando. Entonces debo hacer evaluación de causa y tengo que ver qué mejoras puedo ir haciendo, a qué costo las voy haciendo y también considerar qué tan costoso es mantener esta no conformidad. A veces la no conformidad es algo sencillo, tengo que buscar alguna acción que sea más sencilla para hacer. A veces es muy compleja y probablemente el costo para llevarla a cabo sea más alto. Acá el concepto, se lo mencioné antes, ¿cierto? Es no matar una mosca con un cañón. Para minimizar los costos negativos tenemos que considerar algunos elementos como los que siguen acá. El procedimiento de auditoría interna tiene que estar bien desarrollado para no estar haciendo cosas que no se justifican. La independencia del grupo auditor, las calificaciones de los auditores, la elaboración y distribución del informe de auditoría y hacer un correcto seguimiento de las no conformidades. Entonces, si yo tengo todo esto bien desarrollado, bien planificado, lo más probable es que los costos asociados a la auditoría van a ser bajos, porque el resultado va a ser bueno y me estoy asegurando una buena mejora. Veamos, dentro de la metodología de la auditoría, tenemos que partir con la planificación. Para la planificación, tengo que considerar el programa de las auditorías, la organización del equipo y la notificación de la auditoría. Veamos, ¿cómo funciona esto? Tienen que ser planificadas e implementadas de forma a asegurar que abarquen todos los elementos del sistema de gestión. Entonces, determinamos si el sistema de gestión fue documentado y desarrollado en conformidad con los requisitos especificados. Verificar si el sistema de gestión está implementado. Identificar no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. Verificar y revisar las actualizaciones del programa de actividades desarrolladas. Con esto yo estoy viendo qué voy a hacer durante el año. Una vez que ya tengo claro qué voy a hacer durante el año, defino el plan para cada una de las auditorías. Y en este plan debo considerar todos los elementos que están listados acá. El objetivo, requisitos, el equipo, quién va a ser el líder, qué actividades voy a auditar. Tengo que notificar a estos sectores donde voy a hacer la auditoría, los documentos aplicables, cuándo va a ser la auditoría, la duración, listas de verificación y otra información que podría ser relevante. Entonces, con esto construyo mi plan de auditoría. Una vez que tengo el programa que es el que define qué voy a hacer en el año y tengo mi plan de auditoría, tengo que informar esta auditoría, ¿cierto? ¿Qué pasa con el equipo auditor? El equipo auditor debe tener independencia con el lugar a auditar. Esto debe ser considerado para mi plan. En el plan yo debo ver quiénes van a auditar. Ojo, cuando son varias personas que van a hacer una auditoría interna, tengo que fijarme que el auditor no audite su propio trabajo y además que cuando él va a auditar un área, si en esa área está un auditor que está auditando en otra parte, tengo que cuadrar los tiempos para que no me falte, no se me topen los horarios, ¿cierto?
También tengo que tener cierta autoridad y libertad organizacional para poder entrar y consultar información que podría ser confidencial. Y también dentro del equipo de auditores deben elegir a uno que va a ser el auditor líder. ¿Cómo elijo a los auditores? Primero que nada, la independencia. Acuérdense que es sumamente importante que los auditores no auditen su propio trabajo. Entrenamiento en técnicas de auditoría. O sea, cómo van a ser las entrevistas. ¿Alguna habilidad específica? Vamos a ver más adelante algunas habilidades que tienen que tener los auditores para poder hacer las entrevistas. Experiencia en participación de auditorías. Hay que partir con algo. Entonces, las primeras auditorías se hacen monitoreados para ver que se esté haciendo bien, poder tener un feedback y finalmente poder lograr una buena auditoría. Habilidad en la comunicación oral y escrita. Acá es sumamente importante, lo vamos a ver con más detalle después, entender que no es lo mismo comunicar algo de forma oral que comunicarlo de forma escrita. Y capacidad para analizar la documentación de referencia. Tenemos que ser capaces de leer y entender lo que estamos leyendo para poder hacer un buen informe de auditoría posterior. Ok, vamos a preparar la auditoría interna. Para esto partimos con la documentación pertinente, ¿cierto? Reunimos al equipo, aclaramos dudas, establecemos métodos y técnicas para hacer las entrevistas, nos distribuimos las tareas, definimos qué tareas tienen que hacerse, definimos cuáles son los objetivos para hacer esta auditoría, tomamos todas las providencias administrativas. A veces tenemos que extender la auditoría en varios días o se puede hacer de una sola vez, o lo que les mencionaba anteriormente, no auditar un área donde las personas andan ocupadas quizás auditando en otra parte o trabajando en otro lado. Y preparamos nuestro checklist. ¿Qué es el checklist? Es la lista de verificación, las preguntas que vamos a hacer en cada área. Acá hay un pequeño ejemplo de una lista de verificación en la cual se están haciendo preguntas asociadas al área de auditoría en algún punto específico que se tiene que ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y si no se está cumpliendo se observa eh, cuál es la desviación. En algunos casos se puede definir si es una no conformidad, en otros se deja como una observación, porque a veces una desviación en un área podría conllevar una no conformidad porque se repite en más de un área. Otras veces es solamente en esta área y es algo menor y se puede dejar como una observación. Tenemos que hacer la notificación a la auditoría, tiene que ser con tiempo. Esto debería estar establecido en el procedimiento. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se hace la notificación? Se hace por escrito. Puede ser un correo, ¿cierto? Puede ser una publicación en un diario mural, no sé. Generalmente uno manda un correo informando que se va a hacer la auditoría, en la cual debe estar informándose cuáles son los objetivos, cuál es la programación, cuál es el plan, quiénes van a ser los auditores. Deben también tener en consideración que el área a ser auditada podría tener algún inconveniente y avisar o solicitar algún cambio. Esto también puede solicitarse durante la reunión inicial. Entonces, vamos a ver que durante la reunión inicial ustedes pueden preguntar estas cosas y podría surgir la necesidad de hacer algún cambio. Ok, vamos a entrar entonces a la ejecución de las auditorías internas. Para ejecutarlas partimos con la reunión inicial, después hacemos las entrevistas, finalmente se hace la reunión de auditores donde se conversan todos los hallazgos y se hace la reunión de cierre con las mismas personas o algunas personas de la dirección en la cual se le comunican los hallazgos de la auditoría. Veamos entonces qué pasa con la reunión inicial. Primero que nada, se confirman los objetivos y alcance de la auditoría, conocer a los participantes, establecer la secuencia y duración de auditoría, fijar la reunión de cierre y establecer los canales de comunicación formales. Acá, como les decía antes,
podrían surgir algunos cambios, algunas necesidades de la empresa, y también se debe establecer quiénes son las personas con las cuales se debe comunicar, tanto del equipo auditor como de la empresa que se está auditando. Cuando es auditoría interna, es bueno establecer e identificar quién es el auditor líder para que las conversaciones se dirijan con esta persona y esta persona sea la que tome las decisiones. Y eso mantiene el orden durante la auditoría. Durante la auditoría se hace una visita a las instalaciones. Si es auditoría interna, en general ya se conocen las instalaciones. Ahí ustedes tienen que evaluar si amerita hacer una visita. Deben utilizar sus listas de verificación, las que ya fueron realizadas, evaluadas y conversadas en el equipo. Tienen que utilizar la técnica de la trazabilidad. Esto es muy útil. Por ejemplo, quieren auditar un proceso completo de un ensayo, ¿ok? Entonces pidan una cotización o una solicitud de un cliente y van pidiendo todos los elementos de ese ensayo hasta la factura que se le emitió al cliente. Y con eso pueden hacer una trazabilidad completa del proceso. Podrían pedir, si son varias áreas, más solicitudes, más ensayos, siempre pidan alguno que esté terminado para poder hacer la trazabilidad completa. Separen los aspectos vitales de muchos triviales. A veces tenemos muchos temas que son triviales y nos perdemos en eso y no atacamos uno que es vital, que está generando problemas reales dentro de la organización. Y las deficiencias encontradas deben ser comunicadas a la gerencia, jefatura o al área del sector auditado. No los califiquen todavía como no conformidad, pero indiquen que se encontró algo. ¿Cómo debe comportarse el auditor? Debe realizar las evaluaciones en terreno. Es súper importante ir a terreno y evaluar en terreno qué es lo que está pasando. No trabajen desde el escritorio. Comprueben la información verbal. Vean documentos, vean los ensayos que se están haciendo, vean los registros. De esa forma ustedes están con respaldos de lo que están haciendo. Utilicen lenguaje directo en las conclusiones, no sean ambiguos. Sean cortés en el tratamiento interpersonal. Ustedes están en una conversación, no están atacando, no están siendo atacados. Sean, ¿cómo se llama? Bueno, repetirlo, sean cortés. Es súper importante. Demuestren que están organizados, ¿no? No andan con los papeles perdidos, eh, cumplan con su horario. A veces nos podemos atrasar, se puede extender un poco. Avisen al área que sigue que están un poco atrasados porque esto se extendió un poco más de lo esperado. Diríjanse siempre a la persona responsable por las actividades. Acá yo he visto que se generan no conformidades porque están entrevistando a la persona equivocada. Si están entrevistando a una persona del área de análisis ABC, pregúntenle por los análisis ABC. No le pregunten por la mantención de los computadores. Probablemente no sepa cómo se hace la mantención de los computadores. Eso lo debería ver alguien de administración, si es que está externalizado, y ahí les podrán dar la información correcta. Siempre a la persona que está relacionada con sus actividades, no a otras personas. Eso es importante al momento de hacer las entrevistas. Si tienen alguna duda, pregunten al auditor líder. Él es el que tiene que dar, o ella es la persona que tiene que dar la orientación. No interrumpir los servicios en ejecución. Si se está atendiendo un cliente, esperar que se termine la atención. Si se está realizando un ensayo, esperar que se termine el ensayo. No interrumpan los servicios. Eso puede generar un problema en la organización. Finalmente, dirigir sus comentarios a los hechos y nunca a las personas. Acuérdense que están auditando procesos, no personas. Una vez que terminamos las reuniones, una vez que terminamos las entrevistas, tenemos que entrar a reunirnos como equipo auditor. En esta reunión tenemos que presentar los hallazgos
conversarlos, evaluarlos y recién estamos viendo si corresponde una no conformidad, una observación, si es algo muy grave o no lo es tanto. Podría incluso surgir la necesidad de pedir mayor información. Acto seguido, se hace la reunión de cierre. En esta reunión se presenta nuevamente al equipo, se agradece la cooperación, se vuelve a explicar cuál es el alcance de esta auditoría y se presentan todos los hallazgos. Acuérdense que los hallazgos pueden ser positivos o negativos, entonces uno parte generalmente con lo bueno que encontró y finalmente se van presentando todas las no conformidades. Se debe también invitar a que las personas puedan objetar algún hallazgo porque no se entendió, porque la persona que respondió no era la indicada o alguna otra situación. Se distribuyen los informes de no conformidad si es que corresponde y se explica cómo se hará el seguimiento y el cierre de todas estas no conformidades. Con esto se está terminando el proceso de auditoría propiamente tal, en el cual se están haciendo las entrevistas o lo que se llama auditoría in situ. Vamos a pasar ahora al informe de auditoría. Este informe debe ser conciso, preciso y objetivo. Tiene que estar muy identificados cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron el área auditada, la fecha, quiénes fueron los auditores, todas las consideraciones correspondientes para que no quede lugar a duda de la información que se va a entregar. Y luego la redacción de la no conformidad tiene que incluir la evidencia objetiva y el requisito que no se cumple. Acá va un ejemplo. Al detectar una no conformidad, el auditor debe redactarla describiéndola con precisión, incluyendo la evidencia concreta y constando dos aspectos. El primero, la referencia al requisito que no se cumple. Conviene repetir escuetamente parte de la frase textual donde se hace referencia en la norma o la documentación del sistema. Describir el hecho que no se cumple la exigencia del punto anterior. Debe describirse con precisión la evidencia que no se cumple la norma o el documento del sistema. Por ejemplo, ustedes pueden poner que el punto de la norma 7.5.1 dice y explican ahí escuetamente qué es lo que dice y luego dicen, pero al revisar el procedimiento XX45 se evidencia que no está cubierto este punto porque dice esto otro o porque falta que dice algo. De esa forma, no queda espacio a dudas con el hallazgo que se está indicando como una no conformidad. Entonces, en el informe también se recomienda que contenga lo siguiente: el objetivo de la auditoría, con una descripción breve del alcance y la finalidad, identificación de las normas, instrucciones, procedimientos y otros documentos utilizados como base, nombre de los miembros del equipo auditor, nombre de cualquier participante entrevistado o observador, y una descripción breve del resultado de la auditoría con indicación de las conclusiones. La gerencia del sector debe acusar recibo de la no conformidad, confirmar su concordancia y compromiso en corregir estas no conformidades y también indicar cualquier área en la que podría estar en desacuerdo. Esto invita a revisar los hallazgos y ver si corresponde corregir algo o no. Entiéndase siempre que las auditorías internas son para buscar todas las posibles desviaciones dentro de la empresa. Y mientras más desviaciones encuentren, es mejor, porque nos va a permitir estar en una mejor posición ante auditorías externas. Finalmente, el sector auditado debe hacer seguimiento a las acciones correctivas, generar una respuesta al informe de no conformidad, verificar si fueron realizadas conforme a lo programado, evaluarlas a ver si se repiten en otras áreas para ir cerrándolas y que sea una real acción correctiva. Y esto debe quedar por escrito
para poder hacerle seguimiento, el cual podría ser documental, o sea, revisar simplemente los documentos asociados, o también podría ser presencial, o sea, que haya que ir a terreno a evidenciar si realmente se hizo el cierre. Hasta acá con este capítulo y les dejo algunas tareas que van a ir por escrito. Muchas gracias.